Ha sido un, un largo tiempo desde la última vez que se subió video al canal. Le pido una disculpa muy breve. Estoy tratando de tomar un ritmo con esto del canal, ya que lo dejé mucho tiempo. Sin más, el video de hoy va a tratar de reflexiones y algo de lectura de el relato de un libro que se llama El libro de los fantasmas. Y hay un relato en particular de unos espiritistas que dicen que tuvieron 3 sesiones con el espíritu de Oscar Wilde. Esto suena muy extraño, incluso, bueno, habrá quien pueda tacharlos de ilusos, farsantes. Esto sucedió en 1923 en Inglaterra, en la ciudad de Londres. Solo haré, como dije, comentarios. Leeré algunas partes que son las partes que se supone que para mí más destacan de lo que se supone que dijo el espíritu del ex escritor. Y pues sería todo, ¿no? Esto sucedió en una mañana de 1923 en Londres. La primera vez, pues como de película, había cierta bruma, como mucha neblina cubriendo las calles de Londres y en ese clima, en ese contexto, 3 espiritistas se juntaron a tener sesiones. Uno de ellos se decía era medium, era un muchacho que nunca había tenido éxito, aunque pues digamos él presumía que sí tenía esta facultad. También estaba una mujer que era quien interrogaría en su momento al espíritu y el hermano del dicho medium. Empiezan a tratar de contactar a alguien. Si este muchacho, que a su vez fungía como un canal, es poseído de la impresión, deja caer el lápiz y cuando se repone un poco más, empieza a escribir. ¿Por qué escribía? Porque ellos escriben, el método que se usó para este contacto se le decía o se le dice escritura automática, que pues es básicamente escribir lo que se supone que dice el espíritu que quiere comunicarse, ¿no? Y lo que decía es lo siguiente. Soy Oscar Wilde. He venido a dar a conocer al mundo que no estoy muerto. Lo que ustedes llaman estar muerto es la cosa más aburrida de la vida. Ustedes saben que somos una especie de anfibio con un pie en cada mundo, distinto sin pertenecer propiamente a ninguno de los dos. Vivimos en el crepúsculo de la existencia. En un eterno crepúsculo me muevo, pero sé que en su mundo siguen sucediendo el día y la noche, que la época de la siembra es seguida por la época de la cosecha, y que la roja puesta del sol debe seguir al rosicler de la aurora. Mayo se desliza como una neblina blanca sobre campos y cementeras y año tras año el espino blanco ostenta su rojo sangre después de la blanca muerte de su florecimiento. Ahora la sola memoria de la belleza del mundo es un dolor exquisito. Yo fui uno de aquellos para quienes el mundo físico existe. No hubo una estría de sangre sobre un tulipán, ni la delicada curva de una concha marina, o el matiz cambiante del mar, que no tuviese para mí un significado profundo, y su misterio alimentó mi imaginación. Otros podrán sorber los pálidos sedimentos del cáliz del pensamiento, pero yo preferí el vino rojo de la vida. Con estas palabras, pues llama la atención que se puede apreciar muy melancólico, muy triste, dando a entender que pues conserva conciencia de lo que fue su vida, pero al mismo tiempo de que no puede vivirla porque como él dice, pues no tiene un cuerpo, ¿no? Esa fue la primera sesión, después tuvieron 2 más, la siguiente fue con un medium más experimentado, las siguientes 2, y en dicha sesión, en la segunda, decía lo siguiente. ¿Dudan de mi identidad? No me sorprende, ya que algunas veces yo dudo de ser quien soy. Siempre he admirado a la Sociedad de Investigaciones Psíquicas. Son los escépticos más grandes del mundo. Nunca se sienten satisfechos hasta que logran desintegrar a un espectro
a fuerza de preguntas y explicaciones. Personalmente, creo que un fantasma verdadero los haría sentirse exquisitamente incómodos. Algunas veces he llegado a pensar en fundar una sociedad de escépticos celestiales, que vendría a ser una especie de equivalente de su sociedad de investigaciones psíquicas, pero entre los muertos. No admitiríamos en ella a nadie que hubiese abandonado la Tierra antes de los 60 años de edad, y nos llamaríamos Sociedad de Sombras Sobrenaturales. Una de nuestras metas podría muy bien ser averiguar la autenticidad del Sr. R., miembro de una importante sociedad de investigaciones psíquicas. Podríamos divertirnos especulando, ¿es el Sr. R un personaje real o ficticio? Si finalmente decidiéramos que dicho señor es real, por supuesto lo dudaríamos con más fuerza que nunca. Esa sería la ley del juego. Ahí podría yo, después de todo, apartar a mí mismo de mi cuerpo. Aquí no tengo cuerpo de qué desertar. Por lo tanto, una de mis ocupaciones más interesantes me resulta imposible de realizar. De ninguna manera resulta agradable convertirse en una mente sin cuerpo que la sirva. Después de esto viene la tercera sesión, hasta donde se ve en el testimonio, ya no se cambió de psíquico, fue con el mismo de la segunda. Y bueno, le reitero que yo estoy cortando algunas partes, no es la historia completa, no es todo lo que dijo Oscar Wilde, pero es lo que a mí me parece más interesante. En la tercera sesión se le hace una pregunta un tanto extraña, no la entiendo del todo, pero dice así: ¿cómo puedes comunicarte por medio de otro si estás aprisionado en el cerebro? Contesta Oscar Wilde: eso probablemente es otra parte de mí mismo, otro pobre infeliz sujeto que sufre igual que yo. Y le responden: ¿qué quieres decir con eso? Indudablemente no pretenderás que existan dos Oscar Wilde. Y responde: sí, así es en realidad. Es muy probable que formemos una legión de seres iguales. El alma no es una unidad indivisible, no es una sombra sentada en su casa de sol. Es algo altamente complejo, construida capa sobre capa, un caparazón dentro de otro, como el pequeño bulbo marrón de un jacinto que revienta en hojas verdes que brotan del oscuro de su centro. Siempre que un ser humano muere, cosas como esta en la cual me he convertido se arrastran y gimen silenciosamente dentro del dolor. Al ocurrir la desintegración por la muerte, nos separamos, dividiéndonos en muchos cascarones rotos. Pero no obstante vivos, se nos ha dado la vida porque estamos cargados de una energía dinámica que no nos dejará morir. Yo amé a Oscar Wilde, fui el amigo de su alma, estuve más cerca de él que sus manos y sus pies. Me fundí con él en el mismo templo de carne. Fui feliz cuando él lo fue, y sufrí el mismo dolor, cubriendo de cenizas mi cabeza. Añoro ser reintegrado a mi alma. En alguna parte y en algún tiempo, indudablemente volveré a encontrarla. Tal es mi pequeño rayo de esperanza en la oscuridad infinita en que existo y me debato. Y bueno, esto, el relato sigue un poco más, como un par de páginas más. Sin embargo, terminan por concluir los mismos, los investigadores y los psíquicos, que en efecto, pues se le da el beneficio de la duda de que sí era el escritor con quien hablaban. Por su forma de expresarse, sonaba como Oscar Wilde. A fin de cuentas, lo que me parece muy interesante es que revela que el alma tiene varias capas y cuando uno se muere, todas estas capas llegan a dispersarse o quizá, esto es una conclusión personal, se quedan impregnadas o atoradas en aquellos lugares o situaciones que fueron importantes o muy fuertes, traumáticas para nosotros, y de las que el mismo Oscar Wilde dice que quiere librarse pues para poder ser uno otra vez, ¿no? Porque quiere reintegrarse pues sí, con las otras partes. Al final resulta muy interesante ver lo que un espíritu tiene que contar desde el otro lado de cómo son las cosas allá, o al menos cuál es su experiencia particular, que sería como un espíritu atormentado, ¿no? Sería todo de momento. Si te gustó este video, házmelo saber y yo puedo seguir subiendo relatos de este libro o de otros libros. Y gracias por suscribirte.